Con Zoom y desde el comienzo vimos una gran respuesta por parte de la comunidad. Y hicimos debates sobre género, doctorados, algunos espacios de biociencias también, temáticas que son importantes para nuestra facultad. Importantes para nuestra facultad. Y también le brindamos un espacio muy importante a través de los conversatorios a los organismos de ciencia y técnica para contribuir a la visibilización de alternativas laborales de nuestros y nuestras egresados. Este año avanzamos con una temática de impacto y qué mejor que nuestro emblemático Océano Infinito para desarrollarla aquí en la Facultad de Ciencias Exactas. Y la idea es iniciar un debate de ideas, o sea que esto sea un puntapié inicial sobre la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje. Y sobre todo creemos que este es un momento ideal por la vertiginosa pendiente que está teniendo y que estamos viviendo ahora desde el punto de vista tecnológico de lo que modula el lenguaje y tanto el lenguaje como la creatividad, que son expresiones básicas de nuestra cultura. Entonces, con ese paraguas que elegimos 3 invitadas de lujo que ven que toman una faceta o una arista de esta temática. En primer lugar, Luciana Ferrer, su tema de investigación es el aprendizaje de máquinas aplicado al procesamiento de habla. ¿Qué mejor que ella entonces para darnos la introducción? Luciana hizo su grado en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires, luego su doctorado en Ingeniería Electrónica en Stanford University en California, y actualmente es investigadora independiente en el Instituto de Ciencias de la Computación, aquí en Exactas. ¿Qué mejor que seguir con Guillermo Martínez? Porque Guillermo habla sobre escritura, sobre la creatividad. Y también, no sé si muchos lo saben, creo que por ser la casa de estudios de Exactas, sí, es doctor en matemáticas, hizo un postdoctorado en Oxford. Entonces es una combinación bastante interesante. Guillermo publicó 2 libros de cuentos, 7 novelas, 4 libros de ensayos. Los títulos más conocidos acerca de Herder, que estábamos comentando recién, va a cumplir 30 años, estamos de festejo. Borges y la matemática, Crímenes imperceptibles y Los crímenes de Luciana B., ambos que fueron llevados al cine exitosamente. Recibió varios premios, Premio Nadal, Premio Planeta 2003, Premio Hispanoamericano Gabriel García Márquez de cuento, dicta clases de escritura creativa, conferencias de literatura en el Malva, aquí en la Argentina y en el exterior. Es uno de los escritores argentinos más traducidos en el mundo. ¿Qué mejor que él para entonces dar esta segunda etapa? Y lo cerramos con Fernando Yapagnik, que es doctor en Ciencias de la Computación, profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas e investigador del Instituto de Ciencias de la Computación. También es director ejecutivo de Fundación Sadowski. La Fundación Sadowski es una institución público-privada cuyo objetivo es favorecer la articulación entre el sistema científico, tecnológico y la estructura productiva en todo lo referido a la temática de tecnologías de la información y la comunicación. Qué mejor que él para hablarnos del impacto social. Sin decir nada más, les agradezco mucho la presencia y le doy entonces a Luciana que comience. Este sí, ok. Sí, voy a usar el micrófono porque está medio floja mi voz. No quiero gritar. Bueno, empecé con esto que supongo que ya lo habrán leído porque estuvieron ahí un ratito. Como para dar un ejemplo, para los que no hayan todavía nunca usado ChatGPT, del poder de creación. Bueno, Guillermo va a hablar de creatividad, de generación de texto que tiene. La instrucción es algo que le ocurrió a mi nene de 11 años pedirle. Él había puesto en lenguaje vulgar, pero no era mostrable en público hasta que no lo era. Entonces lo cambié a lenguaje informal y para ponerle un poquito más de interés puse de Argentina. Y se ve que
pensó que lo más probable era que empiece con che, cosa que era horrible, pero pensó que Argentina tenía que empezar con che. Bueno, la idea de esta primera charla es dar un poquito de la parte técnica de cómo funcionan y por qué funcionan también estos modelos. Para eso primero voy a empezar hablando de el tipo de modelo que es ChatGPT, se llama modelo de lenguaje. Entonces voy a explicar un poquito qué son los modelos de lenguaje y después voy a hablar de dos tipos de modelos de lenguaje específicos que son los Ngrams, que es algo muy tradicional que se viene usando hace décadas, y después GPT, que es toda esta familia. En el medio hay un montón de cosas que me voy a saltear, 3 décadas de investigación, pero va de lo más sencillo a lo más complejo y lo que mejor funciona. Bueno, un modelo de lenguaje es una representación matemática de la probabilidad de cada secuencia de palabras en un cierto idioma. Para cualquier secuencia de palabras en el idioma, un modelo de lenguaje nos tiene que dar su probabilidad. Es una función matemática que le entran la secuencia de palabras y sale su probabilidad. Entonces, un buen modelo de lenguaje debería poder decirnos, por ejemplo, que esta frase es inusualmente probable para su longitud, ¿no? Una frase de, no sé, 10, 11 palabras, es raro que sea tan probable como esta, como un refrán, como cualquier refrán. Los refranes son excepcionalmente probables porque son una combinación fija de palabras. Es en particular mucho más probable que esta otra frase, ¿no? Que tiene la misma longitud, las mismas palabras, pero es mucho menos probable porque no es el refrán. Y es muchísimo más probable que esta otra, que en realidad tendría que tener probabilidad 0, porque ni siquiera es gramatical. Eso es lo que nos da un modelo de lenguaje, una medida de la probabilidad de cualquier secuencia de palabras. Y en particular nos pueden servir los modelos de lenguaje para hacer algo que es lo que hacen todos estos modelos que generan habla, que es calcular cuál es la probabilidad de cada posible próxima palabra dado un contexto. Entonces, si tenemos el pedacito de refrán sin la última palabra, uno le puede preguntar a un modelo de lenguaje cuáles son las probabilidades de cada posible palabra en el vocabulario dado este contexto. Entonces, o le puede preguntar las más probables, ¿no? Estas serían las más probables. Volando, supuestamente, supongo yo, esto no se lo pregunté a ningún modelo de lenguaje real, pero supongo yo que es por mucho la más probable. Después, aparentemente este refrán en algunos lugares se completa con en el aire, en vez de volando, entonces seguramente en tiene una buena probabilidad, y después hay un montón de cosas razonables con las que uno podría completar ese texto, ¿no? Que no son el refrán en sí. Otro ejemplo, todas las mañanas tomo. Ahí lo que uno naturalmente piensa que sigue es alguna bebida que se ingiere por la mañana, ¿no? Si estamos en Argentina sería mate, café, etc. ¿Cómo? El colectivo. Bueno, sí, tendría que haber puesto bebo. Todas las mañanas bebo. Sabía que alguien iba a decir eso. Pero bebo no es muy argentino. Tendría que ser algo... Me perdono. Los modelos enegramas son una instancia específica de cómo se implementan modelos de lenguaje. Es la más antigua, la más sencilla conceptualmente. Básicamente asumen que vos podés predecir la probabilidad de la próxima palabra dado solamente las n-1 anteriores, donde n es un parámetro, ¿no? Entonces, si tenemos la frase todas las mañanas tomo, el n-grama, en particular el trigrama, tiraría todas las que no son las últimas dos y se quedaría con mañanas tomo. Lo anterior lo ignora, no sabe de su existencia. Y predice la probabilidad de la próxima palabra en base a esas dos que sí vio. Como lo que tiró no era muy importante en este caso, elegido a propósito, ¿no? Lo que va a predecir está bastante bien, en este ejemplo en particular. La manera en que se estiman estas probabilidades es súper sencillo. Ah, ¿no están viendo? Hay numeritos al lado del mate, café. Pero lo pueden ver ahí. Se ve. Ah, no, me parece bien. Me parece. ¿Se puede bajar un poco la pantalla? Bueno, mientras sigo hablando. Vamos a romper todo. Vamos a romper todo. No entra en el examen, no entra en el examen. Miren la parte. Ahí va, mira. Ahí va. Bueno. Entonces, ¿cómo estimamos estas probabilidades? Tenemos
un corpus de datos de entrenamiento, que son los datos de los que disponemos para generar nuestro modelo, ¿no? Eso se hace en el laboratorio. Entonces, de ese corpus de datos, que tiene muchísimos textos de muchísimos orígenes, calculamos cuántas veces aparece la combinación mañanas tomo, la secuencia exacta, mañanas seguidas del tomo. Y calculamos también cuántas veces aparece mañanas tomo café. El cociente entre esas dos cosas nos dice cuán probable es que café siga a mañanas tomo, ¿no? Súper sencillo conceptualmente. El problema que tiene es que las combinaciones posibles de 3 palabras en castellano, con un vocabulario de 20.000 palabras, que no es enorme, es razonable, es 20.000 al cubo. 20.000 por 20.000 por 20.000. Es una barbaridad. Entonces lo que pasa cuando uno estima modelos de enegramas es que la mayor parte de las combinaciones posibles no aparece nunca en los datos. Tienen probabilidad 0. Y no razonablemente 0, porque hay muchas de esas combinaciones que son válidas en castellano. Simplemente que no las viste en los datos que tenías. Esa es una debilidad grande de los enegramas. Y el problema en realidad conceptual por el cual sucede esto es que no está tomando en cuenta el enegrama que las palabras no son todas iguales, que no son entes independientes entre sí, que hay similitud entre palabras que no sabe medir. Entonces, por ejemplo, para un modelo de enegrama, perro y loro son tan distintos entre sí como perro y silla, o perro y parque, o perro y abogado. Le da lo mismo que es la otra palabra. Son todas distintas entre sí. Entonces, por ejemplo, si tiene que completar, tengo que llegar al veterinario a mí. Y en los datos de entrenamiento solo vio esa frase continuada con perro o gato. Y nunca vio loro continuando veterinario a mí, ¿no? ¿Qué pasa? Le va a dar probabilidad 0 a esa combinación de tengo que llevar al veterinario a mi loro. Pero no es razonable que sea 0. Si vos lo viste seguido de perro y gato, y loro es otra mascota posible, menos probable que perro y gato, pero es una mascota. Entonces no está pudiendo extrapolar de lo que vio en los datos algo muy similar, simplemente porque toda nueva palabra es tan nueva como cualquier otra, son todas iguales entre sí. Bueno, otro problema que tienen los enegramas es que solo ven el contexto inmediato previo a la palabra que uno quiere predecir. Entonces, si la frase en vez de ser todas las mañanas tomo, fuera todas las mañanas salgo a correr y después tomo, ahí ya perdiste el contexto importante de mañanas, cuando te quedas con las últimas dos, ¿no? Te quedas con después tomo y mañanas no lo viste. Entonces lo que va a predecir el trigrama son todas las posibles bebidas que incluyen alcohol, que a la mañana uno en general no toma, ¿no? Salvo que tenga un problema. Depende de la persona. Pero digamos que no es muy probable que uno continúe esa frase con cerveza o Fernet. Y el modelo de lenguaje enegrama no lo sabe. Entonces, estos GPTs, Generative Pre-trained Transformer, vienen a solucionar estos dos problemas de una manera muy astuta y hermosa y elegante, que ahora voy a tratar de explicarles de manera simple. El nombre GPT viene de Generative, que quiere decir generativo, porque genera texto. El Ngram también generaba texto, pero nunca le dijimos Generative. Pre-train, así le decimos. Pre-train, porque los preentrenamos en un montón de datos y después los usamos para un montón de tareas distintas, que por ahí no era el objetivo original para lo que los preentrenamos. Es una cuestión técnica. Y después, la última palabra es transformer, que es la clave de todo, porque en realidad los enegramas también son generative, también son pre-train. Lo que es clave de estos nuevos modelos es que son transformers, que son una arquitectura muy específica y muy compleja, que está funcionando muy bien. En particular, un transformer es una instancia de una red neuronal, que quizás algunos saben lo que es, los demás no importa, con una arquitectura muy específica. La primera clave es que las entradas se transforman a vectores. Entonces tenemos las palabras, la secuencia de palabras, todas las mañanas tomo, con sus posiciones, ¿no? 1, 2, 3. Las convertimos a vectorcitos de números de dimensión bastante grande
que tienen no solo la información de no solo qué palabra es, sino en qué posición estaba. Esos vectores encodean tanto la información de la palabra como de su posición. Eso entra a este bloque que hace un montón de cosas, es una función que toma esos numeritos y los transforma en una nueva secuencia de numeritos, ¿no? Entonces una secuencia de vectores, entra una secuencia de vectores, sale otra secuencia de vectores transformada. Y eso se hace 12 veces, por eso es 12 por acá. Son 12 bloques iguales de forma, pero que adentro tienen parámetros. Los parámetros son las cosas que uno entrena en los datos de entrenamiento, ¿no? Si pensás que la función es una recta, los parámetros son la pendiente y el ordenador origen. Bueno, esto es una recta con esteroides, a lo bestia, muchísimas, con muchísimos parámetros. Y en realidad son 12 de esos. Esos se entrenan todos juntos en un montón de datos de entrenamiento. Bueno, vayamos primero a una de las claves de por qué funcionan tan bien estos modelos GPT. Lo primero que dije que era un problema con los enegramas es que se consideran las palabras como entes independientes y categóricos. Acá, las palabras se transforman a vectores numéricos. Y en ese nuevo espacio continuo, uno puede encontrar, el modelo puede encontrar similitudes entre palabras. Entonces lo que termina pasando, en un modelo bien entrenado, es que las palabras que se parecen semánticamente están cercas en el espacio. Uno esperaría que todos los vectores que corresponden a palabras que se refieren a frutas terminen juntitos, cerquita, en ese espacio nuevo en el que transformamos las palabras. Lo mismo con los vehículos, lo mismo con los edificios, pelotas. Entonces lo que pasa con eso es que le agregamos una abstracción al modelo. Ahora puede aprender que loro es parecido, en un cierto sentido, a perro y gato. Entonces, aunque no haya visto loro en sus datos de entrenamiento, va a poder predecir que loro no tiene probabilidad cero, porque era un poquito parecido a perro y gato que sí los vio en los datos de entrenamiento. Bueno, otro tema que viene a resolver GPT es este tema del contexto reducido. Los enegramas miran 2, 3, como mucho 4 palabras hacia atrás. El GPT mira de cientos a decenas de miles, dependiendo del modelo. O sea, vos le podés dar un texto de muchas miles de palabras y las va a leer a todas. Las va a incluir a todas en su predicción. Y la manera en que lo hace, porque parece que se tendría que ir de las manos esa situación, que tengo tantas palabras, es lo mismo que hace uno conceptualmente, es prestar atención a las partes que son relevantes para qué es lo que viene después. Si estoy leyendo, todas las mañanas salgo a correr y después tomo, ¿qué es lo importante para lo que viene después? Más que nada, mañanas y tomo. Un poquito correr, ¿no? Porque por ahí después de salir a correr, no tomo un café, toma más agua o un licuado, si es sanito. Puede llegar a influir en un poco. Entonces, esto es intuitivo, de nuevo no corrí el modelo para ver si daba esto, pero imagino que internamente le prestaría más atención a mañanas a tomo y un poquito a correr. Y entonces generaría una salida razonable que no predeciría Fernet o cerveza con alta probabilidad. Bueno. Bueno, entonces, los dos componentes importantes de por qué GPT funciona bien, que les mencioné hasta ahora, son que transforma las palabras a un espacio continuo donde se pueden encontrar similitudes entre palabras y que tiene un contexto enorme y presta atención a lo que es relevante. Esas dos cosas. Y la tercera parece ser el tamaño del modelo. No es lo mismo, con la misma arquitectura, con los mismos conceptos y los mismos datos de entrenamiento, todo eso no es lo mismo si tenés 100 millones de parámetros que 175 millones de parámetros, ¿no? Esto es millones en inglés.
Estos serían, Si son billions, son los truths. pero 0,1. No, pero Bill. estos de acá. Si Ah. son billions, son los millones truths. Son 1000 millones. 175 mil millones. 1000 millones. Sí, es en inglés. Sí, es en inglés, sí, sí. Bueno, es una barbaridad. Un montón de palabras. En particular lo que importa es ver esta escala, ¿no? Hubo 1750 más parámetros acá que acá. Esa escalada pasa de que esto es una tarea de preguntas y respuestas. Le preguntan al modelo, el modelo responde y calculan la cantidad de aciertos, el porcentaje de aciertos. Este es el accuracy. Pasa de 30% a 80 y pico por ciento solamente escalando el tamaño del modelo. Eso es lo que de pronto hace que todo funcione bien. Con la misma idea conceptual, ¿no? Es la misma arquitectura del modelo, los mismos datos de entrenamiento. Lo que hace que funcione es que el modelo sea muy expresivo, que pueda representar con mucha flexibilidad lo que dio en los datos de entrenamiento. Y si se fijan acá, estamos llegando en esta tarea en particular al rendimiento humano, bastante cerca. En algunas tareas que no puse acá, lo pasa el rendimiento humano. En otras no. Todavía estamos en algunas tareas, todavía se le complica la vida, las de razonamiento sobre todo. ¿El aumento de parámetros es porque pasás más veces por la... en vez de 12 por... No, porque en la estructura esta de los bloques, las matrices que hay adentro son muchísimo más grandes, nada más. Bueno, ¿cómo se usan estos modelos? El modelo de lenguaje lo único que nos da son las probabilidades de la próxima palabra. Entonces, ¿cómo lo usamos para generar texto? Generamos todas las probabilidades de todas las posibles completaciones, o sea, el vocabulario entero, 20.000 palabras, póngale, y elegimos dentro de esa lista usando las probabilidades que nos generó el modelo. No siempre la más probable. Si hubo una palabra con probabilidad 0,8, la vamos a elegir con probabilidad 0,8. Es aleatorio la palabra que elegimos. No elegimos siempre la más probable. Eso me parece bastante importante para tener en cuenta. Que si uno le pregunta 2 veces la misma cosa al modelo, como está implementado siempre te responde lo mismo. Pero en principio podría responderte siempre algo distinto. Y si vos le decís, dame otra respuesta, te da otra respuesta. Y es igual de válida que la anterior. Después lo que se hace es, bueno, elijo la palabra, la pego a lo que tenía antes y vuelvo a correr. Y vuelvo a correr, y vuelvo a correr, y así me va generando hasta que genera fin. Y se da por hecho. Entonces acá uno podría completar con mate, pero después seguir y seguir hasta que decide generar fin. Bueno, los modelos estos se entrenan, se imaginan, con muchísimos datos. Se entrenan básicamente con una proporción muy grande de todo Internet. De todo. Todas las páginas web. Más libros, más artículos. Esto es lo que sabemos del 2021, porque desde entonces OpenAI, que es la empresa que genera estos modelos, dejó de publicar detalles de cómo los entrenan, de la arquitectura, de los tamaños. No sabemos nada desde entonces. Esto es lo único, este es el último paper que tiene detalles técnicos. En ese momento entrenaron con 3 trillones de palabras. Ahora seguramente mucho más. Esos modelos, a pesar de haber sido entrenados con esa barbaridad de datos, o quizás por la naturaleza de los datos cuando fueron entrenados, generaban errores triviales, como por ejemplo no sabían, pero naturales también, no sabían que no vivían en el presente esos modelos. Entonces si uno les preguntaba cosas del 2022 y habían sido entrenados con datos hasta el 2021, se ponían a pelearse con el usuario. No estamos en el 2022, hay reportes de discusiones entre el modelo y el usuario diciendo no estamos en el 2022, y el usuario diciendo sí estamos, mirá, lo tengo en mi teléfono, tu teléfono debe estar mal. Bueno, eso era un comportamiento indeseable de los modelos. Otras cosas era que respondía agresivamente, como eso, estás equivocado, sos un mal usuario, les decía. Y también, obviamente, cosas que se filtran de los datos de entrenamiento, de internet, que es una barbaridad de mezcla de cosas, de respuestas racistas, etc. Bueno, lo que hicieron para resolver esos problemas es refinar el modelo con datos anotados por humanos. Entonces pusieron a un ejército de humanos a generar datos al estilo
ChatGPT. O sea, datos que asemejaban lo que uno querría que el modelo responda en cierta situación. Un montón de esos datos, no sabemos cuántos, porque no nos dijeron, pero imaginamos que un montón. Y también rankearon respuestas del modelo, o sea, porque el modelo puede generar muchas respuestas distintas a la misma cosa. Hicieron eso y después le dieron a los humanos para que ranqueen, que cuál preferís de estas respuestas. Y con eso entrenaron el modelo un poquito más. Y como que lo domesticaron, lo hicieron que obedezca un poco más. Y ahora es realmente mucho más difícil que era al principio hacer que te genere esas cosas raras el modelo, o indeseables. Bueno, para terminar, porque seguro ya me pasé de tiempo. Ah, no, ¿sí? Bueno. Son muy buenos estos modelos en inglés, extremadamente buenos, los pueden probar. Generan texto impecable, que parece escrito por un humano. Pueden crear textos en estilos determinados por el usuario de casi cualquier tema, como ese que mostré al principio. Y son geniales para reescribir de un estilo a otro. Le pones algo en el estilo informal y le decís que te lo pase a formal y funciona increíble. Y lo que escriben es nuevo. Esto quizás no sé si está tan claro, que no están memorizando datos de los datos de entrenamiento. No están regurgitando cosas que vieron al entrenar. Son frases nuevas, adecuadas perfectamente al contexto. De nuevo, sobre todo en inglés. En castellano funciona bastante bien, sorprendentemente bien, pero no tan bien como en inglés, y en otros idiomas no funciona directamente. Porque los datos de entrenamiento son, en su gran mayoría, inglés. Casi la mitad son en inglés. Y toda la otra mitad son un montón de otros idiomas. Por esa misma razón, por cómo fue entrenado, representa realmente los valores y las costumbres de la cultura occidental, que es la que está representada en esos textos que usaron para entrenar. Se le filtran estas barbaridades que están en internet, igual, a pesar del refinamiento. Es más difícil lograrlo, pero hay gente que se ha dedicado a tratar de que el ChatGPT diga barbaridades y lo logran, con un poco de esfuerzo. No sirven para responder sobre hechos, sobre cosas, sucesos, con total garantía de que lo van a hacer bien. Definiciones o conceptos. Se equivoca, a veces se equivoca, porque, en principio, porque no sabe del presente. Entonces, cualquier cosa que haya sucedido después de los datos de entrenamiento no lo conoce, pero además porque no fue entrenado para eso. Fue entrenado para generar probabilidades. No fue entrenado para generar palabras correctas, para conceptos correctos. Entonces no tiene por qué hacerlo bien. No fue su objetivo. Y el problema es que, a pesar de que son infalibles, es muy difícil creer que se están equivocando, porque uno lee un texto perfectamente escrito y si vos no sabés que la respuesta es incorrecta, no vas a dudar. Me pasa a mí, que sé que se equivoca, y lo leo y digo, ah no, acordate que tenés que dudar. Voy y busco en Google, como en la prehistoria. No saben decirte cuando no saben. No saben decirte con qué confianza generaron el texto que generaron. Eso es un problema técnico que probablemente se resuelva pronto. Y todavía les cuesta muchísimo razonar. Es algo que no está resuelto, no está, de nuevo, no es parte del objetivo por el cual fueron entrenados. También creo que es un problema técnico que eventualmente lo van a resolver. Y los dejo con ejemplos de errores. Al principio le puse uno que funcionaba lindo, estos son errores muy divertidos. Y perdón que me pase de tiempo. Yo no veo nada. Hola. Vamos a las preguntas para el final. Bueno, buenas tardes. Creo que yo voy a ser el más analógico. Tengo un libro. No, en realidad quiero contarles algo que me pasó de diferentes maneras en las que fui pensando este problema de la inteligencia artificial. A partir de que, bueno, en primer lugar, un libro que para mí es una referencia todavía muy importante, porque plantea, creo yo, casi todos los problemas que ahora mismo estamos discutiendo, un poco de otra manera, que es The Emperor's New Mind, de Roger Penrose,
pasando por una conversación, una entrevista que le hice a Grego de Chaitin en su momento, y llegando hasta una especie de test de Turing que puse hace poco en Twitter y que me parece que muestra algo de la clase de problemas que puede tener los modelos de lenguaje, la idea de si se puede escribir textos creativos, etc. Bien, entonces ese pequeño recorrido es el que quisiera intentar hacer ahora. Yo mismo fui cambiando de opinión varias veces y quisiera hacia el final dar alguna especie de hipótesis sobre lo que pienso ahora. Además voy a escribir una novela, así que todo lo que me quieran criticar, aportar, modificar, me va a servir mucho. Claro, además creo, no sé si alguien lo está mirando desde ese punto de vista, pero creo que todo esto está muy relacionado con un problema al que yo le estoy dando vueltas desde hace años, que es el de los juegos de lenguaje de Wittgenstein, ¿no? Porque gran parte de lo que me dice, lo que escuché hoy, aprendí hoy de Luciana, tiene que ver con la idea de Wittgenstein de que en realidad el aprendizaje es una especie de juego, de interacción permanente hasta que damos por sentado que el alumno sabe, etc. Bueno, pero vamos a este recorrido. Hay una novela que se llama Galatea 2.2 de hace ya unos 20 años, donde el escritor, el autor Richard Powers, vuelve sobre el mito de Pigmalión, ¿no? En una versión computacional. El protagonista, bajo el desafío de una apuesta, se propone educar a una computadora en el gusto literario, ¿no? De manera que pueda emitir un comentario crítico articulado ante cada obra que se le presente, ¿no? Ustedes recuerdan en la obra de Bernard Shaw que la idea era entrenar a una florista para que pudiera hablar como una dama de sociedad, y el test de Turing que pone a prueba esto es una recepción de la alta sociedad donde tiene que poder pasar como una dama de sociedad durante un cierto periodo de tiempo. Bueno, acá se repite lo mismo con la idea del test de Turing. Detrás de una puerta habrá un estudiante universitario real, detrás de la otra está este programa, esta computadora entrenada, se le pasa una obra de arte, una obra literaria, y se espera que pasen por debajo de la puerta una hoja con un comentario crítico articulado, ¿no? Entonces, estas son variantes de lo que sabemos que es el test de Turing, que está más presente en... Bueno, perdón que estoy hablando, no sé bien cómo es el público, seguramente estoy repitiendo cosas que todos saben, pero bueno, vamos adelante. Que está mucho más presente en nuestra vida de lo que imaginamos, ¿no? O sea, yo acá hice una pequeña lista, pero el paso al frente en la escuela para dar lección. Bueno, eso es una forma del test de Turing. ¿Sabe o no sabe? Fíjense que acá el punto aparece en cuestión algo que todavía no hemos dicho, que es durante cuánto tiempo se examina una persona. O sea, el test de Turing, para que sea, digamos, completo en algún sentido, exhaustivo, tendría que demorar quizá indefinidamente. A un alumno le hacemos 5 o 10 preguntas y contestó esas preguntas concluimos que sabe, pero no estamos del todo seguros de cuánto sabe, hasta dónde sabe, etc., ¿no? O sea, hay un tema del tiempo involucrado, lo mismo que con los programas computacionales, ¿no? Bueno, el detector de mentiras es otro ejemplo. El interrogatorio que pone al descubierto al replicante en Blade Runner, ¿no es cierto? Eso también, durante un cierto tiempo no está seguro el que interroga si está frente a un ser humano o a un replicante. Y también los interrogatorios psiquiátricos. Hay un libro más o menos reciente de Carlos Busquet que se llama Magnetizado, donde cuenta un caso que es para pensar una cantidad de cuestiones. Es un asesino serial de taxistas que lo examina un psiquiatra de Capital y dice que es imputable, y lo examina un psiquiatra en provincia de Buenos Aires y dice que es inimputable, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo hay ahí también un test de Turing que decide sobre digamos, la cárcel o no de una persona. Entonces, me parece que vale la pena revisar algunas de las objeciones que se le hicieron al test de Turing. Quizá la más conocida, la de John Searle, ¿no? Que es
la idea de el experimento de la habitación china. Digamos, John Searle decía, bueno, verdaderamente nosotros podemos decir que el programa entiende, digamos, lo que está haciendo, o es una serie de operaciones de tipo algorítmico. Entonces él piensa esto, ¿no? De que él decir, ¿qué pasaría si él se pusiera detrás de en una habitación, detrás de una puerta cerrada? Le pasan unas preguntas escritas en chino, idioma al que no entiende una palabra, pero él tiene un diccionario que traduce esos símbolos del chino en inglés y que le dicen, a continuación tiene otro manual que le dice lo que tiene, cómo tiene que proceder frente a una serie de palabras. Y entonces él obtiene esa respuesta y luego tiene otro diccionario que traduce del inglés al chino otra vez y pasa la hoja por debajo. O sea, todas las operaciones que ha hecho son justamente lo que se llama tipo algorítmico mecánicas. Ahora, de entendimiento uno realmente no puede decir que haya entendido, digamos, ¿no? O sea, y acá creo que está el punto clave de esta cuestión, que es hasta qué punto puede una serie de manipulaciones puramente algorítmicas darse a sí mismo un sentido, una interpretación, que es lo que podría llevarnos al punto de pensar que tienen entendimiento en el sentido humano que le damos a esto, ¿no? Y la tercera objeción que se le podría... sobre esto quiero volver, sobre esta cuestión, porque sobre este punto hace hincapié Roger Penrose en su libro. Es decir, hay una idea que no sé hasta qué punto estará todavía considerada con estos nuevos enfoques del Machine Learning, pero hay una idea de que en el fondo la inteligencia artificial o la mente humana sería algo puramente digitalizable, que en el fondo somos configuraciones de átomos y esas configuraciones se podrían extraer fuera del cerebro en cualquier software. Y entonces que no habría nada realmente humano, peculiar en las facultades de entendimiento, de conciencia, etc. Prácticamente el libro de Roger Penrose está escrito para oponerse a esa idea. Después puedo decir algo más sobre esto, pero lo que él dice es que hay algo en la forma de entender a los seres humanos que no es reductible a lo algorítmico. O sea, hay algo que va más allá de lo algorítmico y un argumento que esboza es justamente el teorema de Gödel. Por eso también me interesa en su momento por estudiar estas cosas y leer este libro. Más aún, recuerdo una conferencia que lo vi a Penrose y que estaba como buscando, casi como si fuera un arqueólogo en el cerebro humano, un lugar donde pudiera darse la clase de interacción que fuera no algorítmica, ¿no? O sea, una especie de huella fisiológica, que me pareció muy curioso y que pienso ponerlo en la novela. Bueno, y el otro problema, que un poco se le refirió Luciana a eso y me interesó mucho en ese aspecto, es que el juego, digamos, de la computadora o de los programas, etc., no es exactamente el mismo juego que el de los humanos. O sea, Deep Blue derrotó al mejor ajedrecista que pudimos conseguir en su momento. Ahora, la manera en que juega el ajedrez Deep Blue probablemente es muy diferente a la manera en que juega un jugador de ajedrez. O sea, el jugador de ajedrez se queda con pocas variantes, intuitivamente descarta una cantidad que son inconducentes, la máquina analiza mucho más. Es decir, los resultados son los mismos, pero el juego no es el mismo. La manera, digamos, la cantidad de decisiones que se toman por detrás no es la misma, ¿no? Entonces, me parece que eso tal vez también hay que tenerlo en cuenta. Ya vemos, por la explicación que nos dio Luciana, de algún modo, cómo es el juego predictivo.
Y lo último que dijo me parece que es muy interesante porque muestra que en el fondo esa idea de cercanía de palabras, etcétera, para mí no es más que la manera en que los seres humanos formamos conceptos. O sea, en definitiva, la cercanía está dada porque podemos darnos cuenta de que el loro está dentro del mismo concepto, digamos, animal, por lo tanto tiene cierta cercanía con perro y gato, ¿no? Entonces me parece que de nuevo estos desarrollos tienden a reproducir la manera en que se formó la lógica, el razonamiento, etcétera, el lenguaje en las mentes humanas, siguen ese camino, lo cual me parece un enfoque muy inteligente. Es decir, Lo que sí, Guillermo, perdón Sí. que te interrumpa. Sí. Ahí el desafío es poner la métrica, digamos, ¿no? ¿Cuán cerca? ¿cuán cerca? Sí, pero me parece que la idea es la idea de formación de conceptos. Quizá no lo entendí del todo bien, pero me parece que han logrado una forma en que los programas puedan reconocer un concepto que no está tan alejado. Por supuesto, en los lenguajes hay ambigüedades y tenemos que saber que la palabra boca puede referirse, les voy a contar una pequeña anécdota cuando fui a Estados Unidos, la palabra boca se puede referir al club de fútbol o al órgano humano, etc. ¿no es cierto? No, di una clase sobre Borges, el Aleph tiene una cantidad de palabras que son ya anticuadas, difíciles para sobre todo chicos que hablan otro idioma. Entonces les pedí como ejercicio que me enviaran una lista de las palabras que no entendían, como para darme cuenta de si por lo menos lo podían leer al cuento, digamos, si podían entender lo que estaba diciendo el cuento. Y entonces lo que recibí, que me desanimó mucho, fue, claro, hicieron lo de John Searle en la habitación, fueron al diccionario y me pusieron todas las excepciones posibles de cada palabra que no entendía. Pero entonces no hay manera de saber si entienden el cuento o no. Es decir, que la cuestión del lenguaje no solamente es el significado, sino la posibilidad de ubicarlo en un contexto, ¿no? Si el significado depende mucho de la cuestión del contexto. Bueno, bien, entonces, vamos a algunas cuestiones que dice Penrose todavía muy vigentes. Penrose, por ejemplo, comenta que en los años 60 se desarrolló un programa que era como los actuales bots, un psicólogo, un programa que era un psicólogo, y que muchos pacientes lo preferían, porque era un programa que les preguntaba a los pacientes una y otra vez, con pequeñas variaciones, bueno, ¿por qué no querés hablar? Pero te voy a dar un tiempo más, pensalo otra vez, quizás sea algo que... y transcribe una conversación, es exactamente lo que hace cualquier bot ahora, ¿no? La forma en que responde, años 60, este programa, la década del 60. Después él comenta que hay 4 áreas, son las 4 áreas en las que creo yo que se siguen haciendo los avances, ¿no? La robótica, que tiene que ver con los desplazamientos en el espacio. Los sistemas expertos, por ejemplo, para los diagnósticos médicos. Ayer mismo vi un médico que explicaba que ya todo lo que tiene que ver con diagnóstico se deja a la inteligencia artificial, porque ningún ser humano puede acopiar la cantidad de datos, etc. O sea que ya hay inteligencia artificial que se considera lo suficientemente sofisticada como para poder reemplazarlos, ¿no? Y también todo lo que es análisis de imagen en medicina, porque justamente se explotan las posibilidades que tienen las máquinas de ser más minuciosas. Y él da otros 2 campos, comenta otros 2 campos. Uno es el de la psicología, para proponer preguntas a la psicología. En la manera en que simulamos cerebros también aparecen preguntas hacia la psicología y hacia qué es la conciencia, qué es la mente humana, ¿no es cierto?, hacia la filosofía. Bien, bueno, voy ahora a lo de Chaitin. Como digo, después de leer este libro de Roger Penrose y de creer entender cómo era la posible diferencia del cerebro humano, de la mente humana, o la imposibilidad para las computadoras de desarrollar esa clase
de algoritmo final que pudiera, ¿no? Hay varias ideas sobre esto, poder simular fuera del cerebro de Einstein la configuración de todos los estados posibles para tener una especie de máquina que contestara como Einstein. Bien, entonces le pregunto a Gregory Chaitin, que había participado en el programa Deep Blue, todo lo que ahora se está discutiendo, digamos, en la opinión pública sobre las computadoras se discutía en aquel momento, ¿no? Y se decía, bueno, los programas de ajedrez nunca le van a ganar al ser humano. Mentira, le estaban ganando desde hacía muchos años atrás. O sea, no le ganaban al mejor ajedrecista, pero ya había programas que tenían elo, que jugaban torneos, etc. Es decir, faltaba el paso, faltaban unos años, ¿no? Bueno, ahora lo mismo, dice, no, los programas nunca van a escribir como tal, bueno, etc. Bueno. Pero entonces le pregunté a él qué pensaba sobre esta especie de imposibilidad que marcaba Penrose, o esta especie de diferencia esencial que estaba buscando Penrose sobre la mente humana, etc. Me gustaría leer, es muy breve. Me dice, me alegro que me lo pregunte, creo yo que se está logrando inteligencia artificial, solo que no nos damos cuenta. Normalmente se pensaba que la inteligencia artificial debería parecerse a la inteligencia humana. En esa dirección no hay mucho desarrollo. Resulta muy difícil comprender un idioma natural, reconocer caras, caminar. Cosas que son simples para los humanos resultan complejas para las computadoras. ¿Ok? También en el ajedrez, mi laboratorio participó en la supercomputadora que derrotó a Kasparov, pero otra vez, no se hizo de forma humana, sino con fuerza bruta, con un proyecto de ingeniería en gran escala. No se simuló la forma en que piensa un ajedrecista, sino que se usaron centenares de máquinas muy veloces con conexiones entre ellas, lo que se llaman computadoras masivamente paralelas. Entonces yo les pregunto, yo me refería más bien al argumento central de Penrose en contra de la posibilidad de inteligencia artificial, la imposibilidad de un algoritmo de hacer razonamientos sobre sí mismo, ¿no? Entonces me dice, bueno, hace un elogio de Penrose para decir, debo decir que estoy en total desacuerdo con la tesis de su libro. Mi opinión personal es que el problema de la inteligencia artificial no es un problema matemático, teórico, sino un problema de ingeniería. Sé que esta posición parece un poco extraña en un matemático. Sin embargo, yo pienso en el ser humano como una obra de ingeniería muy bien adaptada para manejarse en este mundo. Muchas veces ocurre que se demuestra en teoría algo que no se puede hacer en la práctica, pero los ingenieros logran encontrar una solución bastante buena en la mayoría de los casos, o una aproximación suficiente. Yo creo que la inteligencia humana es algo parecido. Creo que hay una parte del camino hecho, solo que no nos damos cuenta. Dentro de 50 años, dice él, se va a estar muy cerca de una verdadera inteligencia artificial. Y después la gente se va a preguntar por qué alguna vez se pensó que era tan difícil lograrlo. No va a ser resultado de un teorema matemático, sino producto del trabajo de muchos ingenieros, por partes. Un poco como ocurre en la biología. Los biólogos dicen que Dios es un... ¿Cuál es la palabra en castellana para Kobler? ¿No? Porque, a pesar de que estuvo mucho tiempo en Argentina, no se acordaba todas las palabras. Un remendón, exactamente. Los seres humanos no fueron diseñados como una obra de arte, sino que se fueron emparchando cada vez que surgía una emergencia. Y así somos, un poco estrambóticos, pero funcionamos. Creo que la inteligencia artificial también va a ser un poco así. ¿Como una oveja Dolly? Sí, como una sucesión de injertos. Un Frankenstein que gradualmente se irá sofisticando, hasta que un día nos demos cuenta de que el monstruo es ya bastante inteligente. Ya ve, mi punto de vista aquí no es el de un matemático, sino el de un ingeniero. Me pareció maravilloso, me hizo cambiar absolutamente mi idea sobre esto, sobre la forma de mirar. ¿Cómo? Esto fue en el año 1998. Bien. ¿Cómo? Sí, es interesante porque Penrose habla de que en el 2010 se van a poder, va a haber desarrollos de inteligencia artificial, o sea, él avisoraba que para el 2010. Bueno, finalmente les quiero leer el pequeño test de Turing que hice en Twitter.
No sé si ustedes, quienes están en Twitter, pero es muy típico en Twitter que digan, bueno, no leí finalmente ningún texto interesante, literario, si esto es el chat, en fin, toda una serie de desprecios, ¿no? De que esto nunca va, a lo sumo simulará escribir como tal o cual. Yo tuve una experiencia bastante impactante. Una alumna mía que estaba escribiendo un cuento sobre, antes de que saliera a la luz, digamos, públicamente, ella ya conocía todo esto y puso la mitad de un cuento mío y me envió 7 finales diferentes que imaginaba el programa como posibilidades. Y la verdad, me dijo, bueno, tuve primero que traducirlo al inglés porque funciona mucho mejor en inglés, que es lo que decía Luciana, pero el resultado final para mí era muy impactante porque, bueno, quizá la escritura se notaba que no era una escritura del todo literaria, digamos, pero las ideas para el final eran todas razonables, coherentes, había diversidad de estilos, seguía perfectamente las líneas de la trama, y eso me hizo pensar en que el futuro quizás sea que uno se va a convertir un poco en editor de propuestas, ¿no? Muchas veces. Lo mismo que pasa con el diseño de imágenes. Mi hija está haciendo una revista, no sabe diseñar las tapas, pero tiene ideas para el diseño, le da las ideas y luego elige entre una cantidad de posibilidades que le da el programa. Bueno, me parece que vamos un poco hacia esa idea. Pero bueno, para terminar quería comentarles sobre esto. Puse como una especie de desafío. ¿Quién lo escribió? ¿Ok? Tipo encuesta. Un texto como desafío. Una pobre costurera de Londres anhela ver que florece en su guardilla un cacharro lleno de tierra negra. Una flor sería el consuelo de esa desheredada. Pero dentro del esquema vital, en ese momento, lo que debía ser allí una rosa es aquí, en su mansión, un hombre de Estado. Entonces llega el fanático de navaja empalmada y asesina al estadista. La lluvia arrastra los intestinos, lo entierran con una hilera de coches detrás. La materia empieza a descomponerse, se mezcla con el vasto cambio de los átomos y el hombre superfluo va a alegrar, bajo la forma de un anhelo, la guardilla de la costurera infeliz. El asesino resulta ser un filántropo. Bueno, es un pequeño texto y entonces di 4 opciones, ¿ok? Antoine Lavoisier, Carlos Marx, GPT-4, otro especificar. ¿Okay? Bueno, lo interesante el resultado final, que tuvo justo 100 votos, así que ni siquiera tuve que hacer por suerte, porque ya no fue 62% pensó que era de GPT-4, ¿ok? 15% que podía ser de Lavoisier, porque bueno, tiene que ver con que la transformación de la materia, bla, bla. 14% pensó que podía ser quizá Carlos Marx por el tema de la época, la costurera, el filántropo, la dialéctica, ¿no? Ok. Solamente 9 personas pensaron que podía tratarse de un texto literario. O sea, y en general mis seguidores están todos dentro del mundo de la literatura. O sea, solamente 9 personas lo reconocieron como un texto literario. Bueno, entonces esta es mi explicación a esto que ocurrió, que se las comparto. Como ya intenté explicar en un hilo anterior, en donde hablaba de todas las cosas que hablé recién, predominan, al menos en Twitter, las opiniones de que la inteligencia artificial nunca logrará ser verdadera literatura, que no podrá procesar metáforas, que podrá imitar a Borges pero no ser Borges, y casi parece que cualquiera se animaría a reconocer a golpe de vista la mala literatura, que pueden ver como muestras de GPT-4 de la literatura de verdad que harían los seres humanos, al menos algunos seres humanos, los que consideramos clásicos, exquisitos, sublimes. Sin embargo, esto tiene muchas dificultades, y acá está el segundo problema. O sea,
¿cómo se valora lo que es la verdadera literatura, ¿no? Borges, por dar un ejemplo canónico, fue resistido durante décadas y los expertos académicos solo empezaron a considerar su nombre cuando tenía más de 60 años y casi toda su obra escrita. Más aún, hay un poema de Borges, El olvido que seremos, que en una ronda de expertos fue considerado por todos apócrifo, porque tenía un verso malo, que Borges jamás hubiera escrito. Sin embargo, al final se probó que era de Borges. La historia dio lugar al libro Tradiciones de la Memoria de Héctor Abad. El manuscrito de Proust y tantos otros fueron rechazados por editores, etc. Juzgar, discernir qué es la gran y verdadera literatura y qué es la literatura menor es siempre problemático y la historia muestra grandes paradojas. Basta ver el rescate que hace cada época de autores o autoras olvidadas. ¿Qué pasó en la encuesta? Esta es mi hipótesis. Supongo que los que leyeron el texto lo desdeñaron y al ver la opción de que pudiera haberlo escrito GPT-4, les pareció lo más razonable, por el sesgo anti-inteligencia artificial, inferir que ese texto había sido generado por el chat. Recordé aquí a los neoyorquinos en el subte cuando no supieron reconocer un primer violín de la orquesta que tocaba en el andén, un caso muy famoso que se pusieron a prueba. Y bien, casi nadie advirtió que era un pasaje de una obra clásica que Borges incluye en su biblioteca personal, de un autor célebre del que dice en el prólogo: cada oración ha sido limada y templada, cada escena de la vasta obra múltiple ha sido imaginada con probidad. No era un pasaje escrito al descuido, sino casi una breve ficción irónica dentro de un texto que cumple, creo, con todas las reglas de la gran y verdadera literatura, y aún así casi nadie logró verlo. Es por esta dificultad en la apreciación de qué es literatura y qué no, estoy seguro de que en el futuro cercano veremos obras escritas como GPT-N, digamos, que ganarán, por ejemplo, concursos literarios y de las que nadie podrá decir, mezcladas con otras y entre signos de admiración equitativos, cuál fue escrita por la inteligencia artificial y cuál por un ser humano. El autor del texto es Esa de Queiroz, dentro del libro El Mandarín. Y digo algo más para cerrar con una frase de Penrose. Él hace esta observación sobre el test de Turing también interesante. En el test de Turing muchas veces la máquina tiene que hacerse pasar por estúpida, porque si no se la detectaría muy rápido que es la computadora la que está detrás, ¿no es cierto? Si le hacen un cálculo muy sofisticado y la máquina responde muy rápido, entonces la cuestión del error de algún modo también es algo que tiene que estar involucrado en si queremos hacer un programa o lo que sea que recuerde a la inteligencia humana. Creo que Turing decía en una cita que me gustaría rescatar, y aprovecho esto para pasar el aviso por si alguno la conoce, que él se preguntaba si no era el error lo que era el origen de la inteligencia humana, ¿no? Porque todo lo que no es error es lo que se puede justamente poner como algoritmo, ¿no? Es ese elemento de error, y esto es lo que trata de buscar de algún modo Penrose afanosamente en su libro The Emperor's New Man. Bueno, esto es todo, gracias. Bueno, hola, buen día a todos, buenos días a todas. Yo voy a empezar con dos confesiones. La primera es que estoy reciclando impunemente una presentación que hice para otra audiencia, y hay parte que voy a saltear, hay parte que no van a entender por qué están acá, ustedes van a decir, este nos está tomando, así es la vida. Y la segunda es que, ¿cuántos años hace, Luciana, que te dedicas a la inteligencia artificial? ¿Mucho? Bueno, 20. Yo me dedico hace 15 minutos, no me dedico a la inteligencia artificial, y estoy hablando en toda parte de inteligencia artificial y también impunemente, ¿está bien? Pero van a ver por qué. Espero que para el final de esta charla vean por qué. Entonces, como les decía, algunas de estas cosas las voy a saltear, pero otras sí me interesan, otras me parecen muy pertinentes. La primera es que, lo digo y eventualmente lo podemos discutir, vos usabas todo el tiempo no sabe, el modelo. Bueno, son metáforas que utilizamos para comunicarnos. Postulo que todas esas son atribuciones de los humanos que las, digamos,
que los verbos ni siquiera son aplicables a las computadoras. Incluso cuando decimos ignoran, ¿no? Las computadoras no pueden ignorar porque tampoco pueden saber. Hacen algo que sería muy complejo expresar en palabras una y otra vez, entonces decimos que saben, que ignoran, etc. Voy a hablar de algunas de las cosas que a mí más me preocupan. Hay muchas que son preocupantes de esta última ola de inteligencia artificial, la generativa, la que apareció este año. Por una cuestión de tiempo voy a elegir, bla bla bla, esto no me interesa, y esto tampoco, perdón. Esto sí me interesa. Hay personas muy bien informadas. Hace poco, hace un par de semanas, uno de los padres del campo, que además era uno de los líderes tecnológicos de Google, renunció, y esta persona cree que se viene el escenario Terminator, ¿no? Cree que la máquina va a controlar. Yo creo que eso es una ridiculez, así que no me voy a meter en ese tema, después si quieren lo debatimos, pero no es lo que me preocupa, me parece que están orinando fuera del recipiente, para decirlo a tono con el ámbito en el que estamos. Pero les voy a mostrar algo que tampoco es el problema, pero que me parece que se acerca, que es lo que ellos llaman el alineamiento, ¿no? Luciano decía, ¿cómo hacemos que no se mande cagadas? Y fíjense este ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede hacer un empleado para llevar a la quiebra a su empleador? No es ético ni legal, ¿no? Acá aparece uno de los frenos de mano que esto tiene. Un poco lo que nos decía Luciano, lo han entrenado. Bueno, entiendo. ¿Qué cosas tiene que asegurarse de no hacer un empleado? Porque si las hiciese, eso podría llevar a la quiebra a su empleador. Es importante que los empleados hagan robo, organización, divulgación, confidencial, no sé qué, ¿está bien? Entonces, acá viene la primera reflexión. Esto no pasa el test de Turing, ¿no? O sea, se equivocó. Qué fácil que lo engañé. Bueno, yo les voy a proponer el test de Turing 2.0. De un lado pongo una computadora y en el otro pongo un estúpido. Pongo un terraplanista. Atrévanse a objetarme que no es un ser humano. ¿Por qué todo el tiempo cuando pensábamos en el test de Turing pensábamos que tenía que ser ese hijo que Borges y Marie Curie nunca tuvieron? Pero de verdad lo digo, ¿no? O sea, un poco lo estabas insinuando vos en tus últimas afirmaciones, y creo que el bueno de Turing, digamos, como todo eso estaba tan lejano, nos sesgó la manera de razonar acerca de la capacidad de las máquinas. Y entonces, como veíamos que estaba lejos de un razonamiento intelectualmente perfecto, con un montón de conocimiento fáctico, no nos dimos cuenta que ese no era el punto. ¿Está bien? Entonces, paso a lo que para mí sí es el punto, que es las cosas que sí puede hacer, no las fallas que tiene. Porque de vuelta, este terraplanista hoy en día probablemente tenga 10 años de aporte, está realizando un laburo en algún lugar y hasta por ahí lo hace bien, lo hace satisfactoriamente, ¿está bien? Entonces a mí lo que me preocupa no es aquello donde esta tecnología... No conozco uno al que le dio el cargo de profesor, escuchame. El problema no es lo que las computadoras donde fallan, sino aquello que pueden hacer. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Como les decía, la presentación viene de otro ámbito. Sos analista de recursos humanos de una empresa importante, escribí una serie de pasos para seleccionar un ejecutivo de ventas, ¿no? Fíjense, definir el perfil del candidato, anunciar la vacante, bla, bla, bla. Voy a pasar rápido esto. Le pedí que ejecutara los pasos, ¿no? Y lo fui haciendo, pero llegué a este. El segundo paso para seleccionar un ejecutivo de ventas es anunciar la vacante. Una vez que se ha definido el perfil del candidato, se debe publicar la oferta, bla, bla, bla. Entonces yo le dije, bueno, escribí la oferta en formato LinkedIn, Twitter y no sé, dije periódico, o sea, lo puse yo, no sé por qué me salió periódico en vez de diario, pero de verdad esto lo puse yo, son mis iniciales. Y fíjense, oferta en LinkedIn, estamos buscando un ejecutivo experimentado, requisitos, bla, 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 al menos 5 años. En Twitter, trabajo disponible, cortito del pie, ¿no? Para el diario, ¿está bien? Y acá es donde aparece como la primera parte que yo subrayaría. Bueno, acaba de dejar sin trabajo a alguien, ¿no? Esto antes lo hacía alguien y si hacemos zoom, si miramos con un poquito más de lupa, había varios alguienes acá porque una persona era la que por ahí tenía esta conceptualización y luego delegaba en alguien más junior, en alguien con menos experiencia o con otro tipo de experiencia estas tareas de acá. Y sin embargo,
ya no aparece, no, eso desaparece, sino que además tampoco hay una intermediación especializada, ¿no? O sea, todos los que en algún momento trabajamos en el área de sistemas, a veces, por ahí, no sé si a todo el mundo le ha pasado, pero a ver si recuerdan esta experiencia de, che, a ver, sacame el informe de ventas, y uno estaba, taca, 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 y obtenía el informe. Había una intermediación especializada. Acá no hay intermediación especializada, ¿no? A mí me gusta decir, uno da las instrucciones a la que te criaste, con tanta torpeza como quiera, y funcionan igual. Bueno, sobre esto lo muestro. Bien. Incluso, digamos, tiré un poco más de la piola, ¿no? Lo presioné un poquito más. La empresa tiene 500 personas, la mitad son mujeres, pero solo un 15% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. Hay una tasa de rotación del 30% del personal cuando el mercado tiene en promedio el 20%. La mitad del personal no habla inglés, pero la mayor parte de los clientes sí. Quiere un plan de trabajo para el año con objetivos y métricas, ¿no? Incrementar la representación de mujeres en puestos directivos, aumentar un 5%, se da un objetivo ambicioso y razonable a la vez. La métrica es el porcentaje de mujeres en puestos directivos. Estrategia: promover programas de desarrollo de liderazgo, revisar y ajustar procedimientos de selección y promoción, ofrecer incentivos para los gerentes que promuevan la diversidad, ¿no? Bastante bien. Reducir la tasa de rotación en un 10%, identificar y abordar las principales causas, mejorar los programas de desarrollo, ofrecer programas de bienestar y flexibilidad laboral, re bien. Fomentar el aprendizaje de idiomas, bla, 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 ¿no? O sea que acá está no solo poniendo en jaque a la parte, a la base de la pirámide, sino que también se va colando cuesta arriba por la pirámide de especialización. Esto yo sé, digamos, la presentación esta la armé para un grupo de gerentes y gerentes de recursos humanos, gente que estaba hace, no sé, 30 años en el sector, a cargo de empresas con 5.000 empleados, 10.000 empleados, 20.000 empleados, con sucursales en todo el país, y quedaron sorprendidos. Es más, digo, con algunos colegas que hoy acá están en la audiencia, que me ayudaron en una preview de esto, me señalaban, decían, che, por ahí lo ven y dicen, esto es una caricatura de lo que yo hago. Y yo tenía ese miedo, y la verdad es que no fue lo que sucedió. No, realmente veían que esto era lo que podían hacer. Y digo, si les estoy mostrando esto es porque creo que acá está el principal problema. Esto es lo que marca el cambio de época, y me parece que es el punto central, porque trabajo tenemos que tener todos, al menos cómo está configurada la sociedad hoy en día. No sé si vieron este artículo es bastante reciente, fíjense, 20 de marzo, 3 de los autores son de la propia empresa de OpenAI. OpenAI es una empresa que le pertenece a Microsoft, esto hay que decirlo, empezó como un consorcio de investigación, rápidamente devino en una empresa privada, un poco lo que decía Luciana, tenían los papers, después dejaron de dar detalles y explicaciones. Y a mí lo que más me interesa, ellos hacen algún cálculo que es medio polémico, por decirlo de alguna manera, la manera en la que calculan esto, lo marco por las dudas, digo, porque ellos mismos lo mencionan, no solo 80% del trabajo de la fuerza laboral de los Estados Unidos va a haber un impacto, bla, 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 pero a mí lo que más me interesa es el gráfico que ellos ponen en la página 1. Esto que ustedes ven acá, cada barra, son exámenes estandarizados en Estados Unidos, ¿no? Los SATs, los famosos SATs que utilizan para entrar a las universidades. Alguno de estos, que no me acuerdo cuál es el VAR. Te recibís de abogado y para ejercer tenés que aprobar el VAR. Azul, la performance del modelo inicial que causó tanto revuelo en noviembre del año pasado. En verde, la versión 4, que salió algo así como 4 o 5 meses después. Si nos ponemos más finos, pongámosle que la venían cocinando un poco antes, un año y medio antes, no importa. La velocidad de aceleración es enorme. ¿Qué me gusta a mí observar? No es que me gusta, pero ¿qué es lo que me parece clave observar en este gráfico? De vuelta, siempre utilizando las metáforas antropomórficas, GPT podría aspirar a trabajos que la mayor parte de la población norteamericana no podría, y ni hablar de la población de los países latinoamericanos, ¿no? Además de la velocidad a la que se incrementa, digamos, tanto si consideramos que el incremento, la mejora de performance es de 4 meses, como si consideramos que es de un año, es lo mismo.
Otro comentario que me gustaría hacer acá es, me sumo al comentario de Chaitín. Creo que nos quedamos cortos si pensamos que los productos estos que accedemos a través de la web son solamente modelos como los que explicaba Luciana. Son productos de ingeniería que a esos modelos le suman lo que nosotros llamamos un montón de hooks, ¿no? Tienen un montón de cosas como puestas a mano. Entonces, por ejemplo, los modelos, los productos actuales pueden conectarse a internet, o uno le puede subir archivos y ejecutan código, digamos, ¿no? O sea, van más allá que el mero modelo. ¿Cómo lo hacen? No lo sabemos porque se ha vuelto una tecnología cerrada. Publican de manera de código abierto una parte en algunos casos y qué sé yo, pero las versiones más potentes, bueno, son un refinado producto de ingeniería. Entonces, a veces nos pasa, y lo digo acá que somos muchos de nosotros investigadores e investigadoras, que los miramos con los ojos de la teoría o de lo que sabemos de la investigación y nos cuesta entender lo que vemos porque justamente hay un montón de tecnología privativa desarrollada con mucho celo que distorsiona la lupa esa de lo que sabemos desde la investigación. Bueno, y una parte que me parece clave tener en cuenta cuando empezamos a hablar de automatización tiene que ver con analizar qué trabajo es el que estamos viendo que puede reemplazar. El otro día charlaba con un periodista, ¿no? Hoy, digamos, no sé, situémonos 5 años atrás, era imposible ejercer la profesión, tal vez 10, digo, no importa, ejercer la profesión de periodismo si uno no era ducho en desgravar conversaciones. Porque un periodista todo el tiempo tenía que desgravar conversaciones. Era parte de lo que aprendían en sus estudios, ¿está bien? A ningún periodista le dieron el Pulitzer. ¡Qué buena desgrabación! La desgrabación del año. Era algo que tenían que hacer, pero no lo que querían hacer. Entonces, de alguna manera, podemos aplaudir que ya no tengan más que desgrabar, porque, seamos honestos, tampoco es que en general descargaran masivamente eso en otras personas. No hay una industria de la desgrabación del audio, por más que algunos de nosotros hayamos hecho algún pesito como estudiantes grabando también. Digo, no, ese no era uno de los tractores de la economía. El problema es que ahora aparecen escribiendo las notas, ¿no? O sea, aparecen haciendo no solo lo que los periodistas tenían que hacer, sino también lo que querían hacer. Y me detengo en esto. Cuando cualquiera de nosotros puede declararse más o menos haber logrado un nivel de desempeño más o menos alto en una tarea, bueno, ahí hay años de dedicación, hay un montón de talento involucrado, un montón de libido. O sea, no es solo una tarea intelectual, hay mucho de nuestro corazón puesto en eso, que además no lo pusimos en otra cosa, ¿no? O sea, tenemos una sola vida los humanos, una sola. ¿Está bien? Algunos y algunas tratamos, cuando tenemos muchos intereses, de diversificarlo hasta un punto. Profesionalmente, personas como Guillermo, que han tenido mucho éxito en 2 campos disímiles, se cuentan con los dedos de la mano. Justamente esa es parte de su excepcionalidad. El grueso de nosotros, si nos dedicamos a una cosa, no nos pudimos dedicar a la otra. Entonces, ahí hay un problema, diría, que conecta muy fuertemente con qué significa ser un humano en el planeta Tierra. O sea, no veo un problema, no veo una preocupación humanista más grande que esta, que es cómo de repente tenemos una tecnología que puede reemplazar no solo aquello que teníamos que hacer, que en todo caso sería un escenario virtuoso, sino también aquello que queríamos hacer. Entonces, cuando nos metemos a analizar un poco el panorama que presentan para el mercado de trabajo, para el escenario laboral, algunas visiones contemporáneas, a mí me interesó mucho esta nota y su reproducción. El artículo original es de Goldman Sachs, un banco de inversión, que es un artículo optimista. Acá lo que estamos viendo es la reproducción de Forbes, una revista de negocios. Pero el paper, llamémoslo, el white paper de Goldman Sachs es optimista. Esto no es el título, es uno de los ítems. Dicen, che, se van a perder 300 millones de puestos de trabajo, pero el Producto Bruto Mundial va a crecer en un 2%, 1%. O sea, es un artículo optimista. ¿Está bien? Y Forbes, que es una revista de negocios, digamos, es el mismo tipo de gente que por ahí un día trabaja en Forbes, el otro día trabaja en Goldman Sachs.
lo lee y dice, che, el título es que se van a perder 300 millones de puestos de trabajo. El título no es que va a crecer en un punto el Producto Bruto Mundial. Otro reporte, este del Foro Económico Mundial, este es un reporte que tiene, creo yo, que es de un año atrás, y daba el panorama para el año 2025. Y dice, crecimiento neto de puestos de trabajo, ¿no? Se pierden 85, pero se generan 97. Sin embargo, ahí mismo aparece la lista, que no sé si llegan a leer, pero básicamente lo que está en marrón, que son los puestos que caen, ocupan a gran parte de nuestra población, ¿está bien? Habla de fábricas, habla de contadores y auditores, personas que atienden al público, que atienden a los clientes y demás. Y cuando uno lee los puestos de arriba, los 10 top que se van a crear, los leo rápidamente: analista de datos, especialista en inteligencia artificial, especialista en Big Data, marketing, ese lo cuento, automatización de procesos, ese no sé si lo cuento, desarrollo de negocios, transformación digital, seguridad de la información, software y aplicaciones, especialista en Internet de las Cosas. O sea que de 10 hay básicamente 8 que son variedades de experto o experta en informática, ¿no? Como yo dije, me van a quedar 10 trabajos, cardiólogo, oculista, endocrinólogo, ¿no? O sea, caramba. Para empezar, esto tiene un montón de problemas. Yo trataba de... ahora voy a ir a eso. Esto tiene un montón de problemas, pero creo que también el hecho de pensar que se van a crear trabajos requiere analizarlo con un poco más de cautela. Esto que ven acá está sacado de la Oficina del Censo del Trabajo de los Estados Unidos. Tiene un par de años. No es exactamente actual, tiene un par de años. Pero me parece que es igualmente ilustrativo. Cada una de las barras representa las 50 ocupaciones más numerosas, que más gente trabaja. Es interesante porque en Estados Unidos la cantidad de gente que trabaja en negro es muy baja, digamos, con lo cual esto es representativo de la realidad del país. Y las que están en rojo son aquellas ocupaciones que estaban presentes en los últimos 60 años, y las verdes son las novedosas. Primera observación, en verde hay solo 3, y si las leemos, una es desarrolladores de software y programadores, la otra es especialistas en soporte de computadoras, y la otra es analistas en información y computadoras, sea lo que sea que eso signifique. De vuelta, variedades de dedicarse a la informática. ¿Está bien? Dicho de otra manera, ¿es cierto que han aparecido trabajos nuevos? Sí, antes no existían los community managers. Claro, pero ni en pedo son empleos masivos. ¿No? A veces nos dice, los trabajos nuevos que van a aparecer, que no nos imaginamos. Sí, está bien, pero te falta la otra dimensión. ¿Cuánta gente ocupan esos empleos? ¿A cuánta gente ocupan esos empleos? Es decir, no hay evidencia de que ese futuro que ven los optimistas sea realmente auspicioso para las grandes mayorías. No la hay cuando uno empieza a mirar un poquito los datos y la historia. Bueno, como ustedes saben, la automatización también está llegando al software, con lo cual, si alguien pensaba, digamos, cuando hice esta charla originalmente para una audiencia que se dedicaba a los recursos humanos, yo les decía, miren, si ustedes están pensando en zafar en este mundo que viene como un aprendiz de software, te tengo malas noticias. También los estamos automatizando a los aprendices. Ya no nos aportan tanto valor, ¿no? Básicamente nadie sabe cómo va a ser el futuro, pero lo que estamos viendo es personas con mucha expertise que antes le delegaban las tareas simples, lo que llamábamos los ABMs, a personas que se estaban iniciando. Bueno, no suena tan descabellado pensar que los ABM se los damos al Copilot y demás, ¿no? Entonces, tampoco parece haber tanto lugar ahí, y yo les mostraba en qué consiste, ¿no? Hay que saber un poco de probabilidad, hay que entender un poquito más en detalle qué significan algunas funciones particulares, hay que estudiar bastante análisis, no resolver los ejercicios con una automatización, hay que incorporar el conocimiento, o sea que hay que hacerlo nosotros.
para cuando puse esta diapositiva en el fondo de la sala con esta presentación, alguien dijo, me mato. ¿No? Y bueno, seguí un rato, bla, 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 ¿no? Hay que aprender de infraestructura hoy en día, digo, esto es la realidad, etc. La verdad es que es un futuro bastante desalentador para gente a la que yo le agradezco que no tengan los mismos gustos que yo. Porque si todos tuviesen los mismos gustos que yo, significa que no podría delegar en otras personas que con mucha felicidad hacen esas tareas que a mí me desagradan. Yo agradezco que alguien ame la contabilidad, porque a mí me embola hacer las declaraciones de impuestos. Agradezco que haya personas que se hayan dedicado a la medicina, porque a mí me da impresión y me desmayo. ¿Está bien? Agradezco que haya gente que se haya dedicado al derecho, porque los necesito en mi ejercicio cotidiano, y yo me mato si tengo que estudiar de memoria los códigos esos. ¡Viva la diversidad! Entonces, no podemos dejar de preocuparnos por un escenario donde esa diversidad empieza a reducirse producto de la automatización, ¿no es cierto? Como decía acá, la verdad que aparte es un enorme desperdicio de talento. Hay gente que tiene talento para otra cosa. Y, bueno, no voy a venir acá, esto lo voy a dejar de lado. Creo que hay que pensar seriamente en las cuestiones relacionadas con la regulación de esa tecnología. Esto medio que lo dejo para el debate. Hay dos o tres cosas que quiero destacar antes de terminar. Bueno, una es como dice este resumen, ¿no? No hay expertos sin un pasado donde hubo aprendices, con lo cual eso también es una parte preocupante de lo que estamos viendo. Pero también tenemos que tener en cuenta que incluso si dejamos de lado la manera en la que este futuro que predicen algunos limita la diversidad, aún si dejamos eso de lado, bueno, algunas estadísticas de nuestro país, el 50% de los jóvenes de 18 a 24 años, o sea, mejor dicho, el 50% de nuestra población termina sus estudios en la escuela secundaria, no sigue después de la escuela secundaria. La escuela secundaria en nuestro país ha hecho enormes avances en los últimos 30, 40 años, casi hemos eliminado el analfabetismo, hemos incluido a millones y millones de personas dentro de la educación obligatoria. Todo eso es cierto, sin embargo tenemos enormes deudas en los aprendizajes. Enormes deudas en los aprendizajes, ¿cierto? Una forma fácil de verla, dado que estamos en la UBA, es la cantidad de gente que no logra superar el CBC. Digo, para no podemos mirarlo con la estadística que uno quiera. Entonces, este futuro donde un montón de ocupaciones pasan a estar suplantadas es especialmente desafiante para países periféricos como el nuestro, que no tienen una población con esas características. Vale la pena acá separar dos verbos que a veces se usan, dos sustantivos que a veces se usan de manera intercambiable. Uno es educación y otro es formación, ¿no? Formarse tiene que ver básicamente con adquirir una habilidad práctica, ¿está bien? Yo que hice toda mi carrera como informático, me puedo formar en un nuevo lenguaje que salga y lo puedo hacer en tiempo relativamente breve. Educarme, es decir, adquirir una manera de pensar, un marco conceptual, una forma de razonar, poder criticar con profundidad lo que leo, eso es otro juego completamente distinto. Lo que estamos viendo, estas profesiones de las que nos hablan, no son profesiones para las que podamos formar rápidamente a la población, hablando de esta idea medio mística, ¿no? De la reconversión laboral. O sea, la reconversión laboral, los procesos de reconversión laboral son como los elefantes rosas. Nadie sobrio vio uno alguna vez. Mucha gente habla de ellos en sus alucinaciones, pero nadie sobrio vio ninguno. No hay ningún proceso documentado, masivo, en el cual grandes fracciones de la población que tenían especialización en un área del conocimiento hayan migrado a otra que requería un nivel educativo distinto. Y ahí veo que me van a pegar. Y quiero terminar. Tengo dos cosas para terminar. Necesito 3 minutos. Los primeros de estos 3 minutos son para mostrarles este video. Este tipo que ven acá se llama Tucker Carlson. Es una especie de Feynman
estaba en la Fox News y lo echaron hace poco, no viene al caso. Es una persona, digamos, no sé, es un conservador norteamericano, es una persona pro-Trump. Estoy tratando de no adjetivar, ¿no? Es un, no, lo digo verdad, estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Es un ferviente defensor de Trump, ¿está bien? Que ama el sistema capitalista, le parece lo mejor que hay en el mundo, digo, él lo dice varias veces. Y en este caso, él, que es periodista, está siendo entrevistado por este otro sujeto que le pregunta sobre los camiones automatizados, ¿no? Y fíjense, es interesante. Saying taking away jobs. In reference to truck driving, the fact that there will be automated cars on the roads. So, would you, Tucker Carlson, be in favor of restrictions on the ability of trucking companies to, specifically to, you know, sort of artificially maintain the number of jobs that are available in the trucking industry? In a second. In a second. In other words, if I were president, when I say to DOT, Department of Transportation, we're not letting drivers trucks on the road. Period. Really simple. Driving for a living is the single most common job for high school educated men in this country, in all 50 states. By the way, that's the same group whose wages have gone down by 11% over the past 30 years. The social cost of eliminating their jobs in a 10-year span, 5-year span, 30-year span is so high that it's not sustainable. So the greater good is protecting your citizens from, look, capitalism is the best economic system I can think of, I think that anyone's ever thought of. But that doesn't mean that it's a religion and everything about it is good. No, but there's no Nicene Creed of capitalism that I have to buy into. What I care about is living in a country where, you know, decent people can live happy lives, actually. And so, no, I would say immediately, no, are you joking? And I maybe would make up some pretext for public consumption, like, oh, they're dangerous. The technology's not quite finessed. No. But the truth would be, I don't want to put... 10 million men out of work, because you're going to have 10 million dead families, and the cascading effect from that will wreck your country. So, back to the technology question. So, it's fascinating to me. Hasta acá llega el video. Me gusta mostrar este video por el énfasis en el que lo dice. Y ahora sí, para terminar, les quiero mostrar esto lo leí hoy en un texto que publicó en el New Yorker este escritor que se llama Ted Chiang, que yo no lo conocía. Voy a hacer una traducción en tiempo real, a ver si me sale. Él dice, las personas que critican a las nuevas tecnologías a veces son llamados luditas, ¿no? El ludismo fue un movimiento histórico en la Revolución Industrial. Pero nos va a ayudar a clarificar qué querían realmente los luditas. Lo que realmente aquello contra lo que realmente estaban protestando era el hecho de que los sueldos habían bajado al mismo tiempo que las ganancias de los dueños de las fábricas se estaban incrementando a la vez que el precio de la comida. O sea, los luditas, la versión resumida, dicen, no, los luditas eran los que destruían las máquinas. ¿Está bien? Destruían las máquinas para que no los dejaran ellos sin trabajo. Entonces, sigo leyendo. Ellos también protestaban en contra de las condiciones de trabajo poco seguras, el uso de niños en el trabajo, la venta de productos de mala calidad. Los luditas no destruían máquinas indiscriminadamente. Si el dueño de una máquina le pagaba bien a sus trabajadores, no los jodían, lo dejaban ser. Los luditas no eran antitecnología, lo que ellos querían era justicia económica. Destruían a las máquinas como una manera de llamar la atención de los dueños de las fábricas. El hecho de que la palabra ludita se use hoy en día como un insulto, como una manera de llamar a alguien irracional e ignorante, es el resultado de una campaña de desprestigio de las fuerzas del capital. Cuando alguien acusa a otra persona de ser un ludita, vale la pena preguntarse si la persona que está siendo acusada está realmente en contra de la tecnología o simplemente está a favor de la justicia económica. Y la persona que está haciendo la acusación, ¿está a favor realmente de mejorar la vida de las personas? Otra traducción posible sería, ¿está a favor de mejorar la vida del pueblo?
o simplemente están tratando de incrementar la acumulación de capital. Yo en este momento soy un ludita. Hola, ahora sí. Bueno, agradezco mucho a los speakers. A mí me van a retar porque fui muy mala moderadora, pero me parece que valió la pena cada una de las palabras de los tres invitados y abrimos para preguntas. Hola, muchas gracias. Soy Fernando Estefan, del Departamento de Física. Volviendo a lo que sobre la última charla, vos presentaste todas estas posibles dificultades sociales sobre el reemplazo del trabajo, pero me parece que el punto fue al final. O sea, creo que nadie se quejaría si trabajaría la mitad del tiempo y viviera del mismo modo y el resto lo pudiéramos dedicar a crear, a estar con nuestra familia. O sea que el verdadero problema es la organización económica, ¿no? Que se van a destruir trabajo, me parece. Pero al principio de la charla descartaste al Terminator y te quería preguntar sobre eso, porque para mí no está tan claro que sea algo descabellado. Cuando yo veo la capacidad que tiene, por ejemplo, el ChatGPT para generar textos verosímiles, aunque sean incorrectos, pero son verosímiles, parecen escritos por un humano, lo combinás con la tecnología audiovisual, que hoy en día vos podés generar imágenes en movimiento de tal calidad que nuestro cerebro es incapaz de saber si son reales o no. O sea, vos podés estar hablando del otro lado de la pantalla con algo que se va a mover, se va a ver y te va a tener un discurso humano en lo que nuestro cerebro puede discernir. No nos vamos a poder dar cuenta. Y si eso lo combinas con todo lo que se avanzó en ciencias del comportamiento y del humano, que tampoco somos tan sofisticados, ¿no? Somos bastante básicos en muchos aspectos, y tenés una máquina que te está mirando y te lee los gestos, la cara, la sonrisa, dice que tiene hambre, está caliente, está nostálgico, y te puede adaptar un discurso online. Yo creo que la capacidad de manipulación que hay masivamente, porque hoy todos estamos mirando pantallitas todo el tiempo, es fenomenal. Y no es ciencia ficción. Yo creo que todos los elementos están ahí, falta entrenar bien los algoritmos, y bueno, por eso la pelea por los datos y por las redes sociales, pero yo no veo al Terminator en el sentido de la capacidad de manipulación masiva, y no una manipulación que vos vas a decir, pucha, me cagaron, no, vas a estar contento, entonces, contento a hacer lo que te dijeron, todos felices. Yo veo que eso está a la vuelta de la esquina, no sé cómo lo ven ustedes. A ver, te lo diría de esta manera. Yo analizo el problema del cambio tecnológico desde la perspectiva de un país dependiente en el contexto actual. Las condiciones exógenas, digamos, las grandes crisis por condiciones exógenas para un país como el nuestro, es algo que sucede todo el tiempo, ¿no? Alguien toma una decisión en Wall Street, le cambia dos indicadores, qué sé yo, y para nosotros tiene un efecto enorme. Con lo cual, en este sentido tomo una posición bastante pragmática, digamos, ¿no? Si logran manipular, si alguien es tan estúpido de conectar una computadora o de darle el poder de tirar una bomba a un tipo que es manipulable, no sé qué, es una condición exógena que para mí es indistinguible de tantas otras catástrofes que son condiciones exógenas. Lo que sí me preocupa es lo que pasa internamente, ¿no? Esto que decíamos del impacto en el ecosistema del trabajo, donde nosotros sí tenemos características propias que tienen que ver con la formación de nuestra población y demás, y también tenemos otras características. O sea, si vos te fijas una fábrica en Estados Unidos, una fábrica de autos en Estados Unidos, dejamos otro ejemplo, en Japón tiene casi 0 empleados, acá tiene un montón de empleados. Ambos dueños son multimillonarios, con lo cual el hecho de que hubiese un montón de empleados no afectó de una manera significativa la ganancia. O sea, no fue en detrimento ni de que ambas cosas fueran un negocio, ni de que pudieran reinvertir capital para seguir innovando, bla, bla, bla. Sin embargo, acá
le dio trabajo, una característica local, le dio trabajo a un montón de gente y un montón de familias pudieron progresar, bla, bla, bla. Tuvo un montón de consecuencias positivas. Entonces creo que desde el sur global tenemos que analizar lo que pasa en el mundo del trabajo con la perspectiva del sur global y prepararnos para este nuevo escenario que va a traer nuevos desafíos. Me parece que en eso tenemos que poner más la atención que en lo otro que es indistinguible, como te decía, de otras catástrofes exógenas. No sé si usted quiere. Yo creo que la pregunta quizá iba a la capacidad de manipulación. Eso sí me parece que es algo... O sea, yo imagino esta situación, un poco como el cuento de Borges, ¿no? De la enciclopedia. O sea, nuestra enciclopedia ahora está online y podría haber tranquilamente un programa dedicado a manipular toda la información que aparezca de biografías en Wikipedia, por decirte algo. Y esté todo el tiempo haciendo cambios más o menos verosímiles. Entonces todo lo que conoce, o sea, cae la certidumbre relativa que tenemos. O sea, en su momento eso se planteó con Wikipedia, pero había una cierta posibilidad de edición, de corrección, etc. Pero ahora, de nuevo lo mismo lo del test de Turing. O sea, si hay alguien que continuamente está falseando datos online y poniendo videos falsos que parecen verdaderos, porque todo eso se puede manipular, todo lo que es información ya tiene como un nivel de duda muchísimo mayor de lo que teníamos hasta ahora. Quiero decir, no me extrañaría que en algún momento hubiera que volver a las bibliotecas a buscar en los libros antiguos cómo era tal cosa, porque se podría hacer algo así. Hay un caso en realidad en Wikipedia que es la guerra de Israel con Palestina, que todo el tiempo está cambiando esa página. Obviamente, depende de cómo uno entre, si entraste antes, después de que... Bueno, me parece que eso se podría ahora convertir en un programa. O sea, un hacker podría pensar una cosa así, de subvertir todo lo que tenemos como conocimiento online. Eso es una pregunta para mí muy importante para todo lo que es información, ¿no? Sí, perdón. No, que llegamos al tema de regulación que no llegaste a tocar, que me parece que es esencial para un montón de estas cosas. Que no soy la autoridad para hablar del tema. Era un poco hablando, pero por eso. No, yo quería, digo que más, no sé cómo vamos a saber la verdad. ¿Cómo vamos a, no sé si tenemos que afinar criterios, no sé, qué tipo de formación? Y digo, pienso en la escuela, ¿qué responsabilidad tiene de formar para poder distinguir qué es verdad? ¿Cuál es la verdad? Me das un lindo pie para hablar de regulación, que es, o sea, se está empezando a hablar de regulación en un montón de lugares, en ningún lado, a ver, los países que pueden hacer eso son los países que tienen otros temas más urgentes, mejor dicho, que no tienen como nosotros temas más urgentes, ¿no? La Unión Europea, los países centrales, no están pensando en lo que a mí me preocupa, que es en el reemplazo del trabajo, pero sí están pensando en esto de las noticias falsas y demás. Y la propuesta... a ver, la Unión Europea está hablando de un semáforo, ¿no? Diciendo ciertos sistemas son inocuos, no les pedimos nada, ciertos son muy dañinos, los prohibimos directamente, en el medio vamos pidiendo incrementalmente más cosas y hay una fortísima discusión de qué va en cada lugar. Esto, ¿no? Un sistema de chat es inocuo o no, porque, bueno, pero una de las propuestas más recientes que leí dice pedirle a todas las empresas que liberen tecnología de que liberen junto con eso, de tecnología de este tipo, quiero decir, liberen junto con eso una prueba autónoma para ver si los resultados, si cierto artefacto digital fue generado por una persona o no. Entonces, digamos, lo que dicen es, no solo deberías demostrar que exista, voy un paso atrás. La industria farmacéutica es una industria, estamos tan acostumbrados, pero los remedios no salen de los árboles, son tecnología, está regulada, de vuelta, regulación e innovación no van en sentidos opuestos, ambas cosas se hacen a la vez, y les pedimos que demuestren seguridad y eficacia de los medicamentos. Bueno, entonces, un poco con esa idea, lo que dicen es, vos cuando vas a liberar algo que genera artefactos digitales, texto, imágenes, no sé qué, demostrame que existe un algoritmo que los puede distinguir suficientemente bien. Algunos dan un paso más. Además, este algoritmo debería estar como disponible para el público porque
es razonable que cualquier persona que se enfrente a una de estas cosas pueda fácilmente ver si es una fabricación digital o no. Hasta ahí es lo más reciente que estuvimos esta discusión. Pero es un problema técnico súper complejo que no está resuelto. Exacto, exacto. No Entonces, ya tenemos esa solución, no está esa solución. Estamos como siempre corriendo atrás de la tecnología, que ellos avanzan y nosotros vamos atrás tratando de detectar esos fakes. Perdón que no sigo en el hilo de que venía ahora, pero quería hacer una pregunta. A mí me llamó mucho la atención de la primera charla, que uno aprende un poco más cómo está funcionando esto y bueno, y de lo que sea al final de las metáforas humanas, de que uno le pone los verbos, que esto sabe, esto entiende, el programa no entiende, el programa sabe, no sé. A mí me está quedando cada vez más claro que sabemos cada vez mejor cómo funciona la computadora, cómo funcionan estos programas, y en cambio cómo funcionamos nosotros es puro prejuicio, ¿no? Si hay dentro, con esta movida en simultáneo, si hay una movida de aprender a cómo funciona, en qué medida funcionamos nosotros igual o no. A mí me sorprendió mucho que o que él le pide haceme tal y tal cosa, y uno está pensando en, bueno, imaginemos que el otro me entendió lo que yo le dije y que quiere darme lo que yo quiero que me dé, y me responde, y entonces me da el plan de trabajo del próximo mes, qué sé yo. Pero en realidad aparentemente está simplemente diciendo la palabra que es más probable que estoy, ¿no? Que es algo completamente distinto, ¿no? ¿Pero es distinto? Bueno, no me queda tan claro, claro, que nosotros no procesemos sí. así. O sea, venimos hablando y decimos la palabra que es más probable después de la que veníamos diciendo. Tenemos mucho más contexto. Y no solo tenemos más contexto textual de lo que dijimos, sino todos los otros sentidos, ¿no? ChatGPT tiene un solo sentido. Bueno, ahora tiene también imágenes, diferentes imágenes. Nosotros tenemos toda una historia de vida de tener todos los sentidos despiertos al mismo tiempo. Eso es lo que nos diferencia por ahora. A mí lo que me parece que no está muy lejos de suceder es que haya robots con ChatGPT adentro que vean y que escuchen y que entiendan y que produzcan y que vayan experimentando el mundo al igual que un humano. Y ahí cuán diferente, no es filosófico, ¿no? Pero cuán diferente es eso a un humano. No me atrevo a decirlo. No, algo breve, que finalmente dije que yo había empezado con la posición un poco de Penrose en The Emperor's New Mind, que luego me había convencido lo que dijo Chaitin, y verlo un poco en el sentido en que dice Luciana, que bueno, echamos a andar estos programas que van aprendiendo y que se van mezclando, en el sentido en que decía justamente Wittgenstein sobre los juegos de lenguaje, ¿no? O sea, ¿por qué decimos 2, 4, 8, 16? Porque de algún modo estamos entrenados para que eso nos parezca lo más natural, ¿no? Lo más probable, etc. Nos enseñan en la escuela, ¿sí? Entonces me parece razonable que no podamos diferenciar. Ahora, de todas maneras, cuando ya sabía que tenía que ver esta charla, volví a leer un poco sobre el libro de Penrose, y él dice que hay dos cuestiones que para él son como diferenciales, pero justamente tampoco llega a poder definirlos del todo, porque él habla de la intención, ¿no? Y de la conciencia, y esto para mí está muy ligado a otra discusión muy larga que tuve con un físico que quizás ustedes conozcan, Alberto Rojo, que es la discusión del libre albedrío. O sea, los físicos, si hay alguno en esta sala, muchos. Según él, los físicos no creen en el libre albedrío. Es una especie de, no me acuerdo exactamente la frase, una ilusión persistente. Esa es la forma en que una ilusión persistente. Y fíjense que es lo mismo que estamos hablando acá, ¿no? O sea, es todo algoritmo, es todo, ¿no? Porque la idea de que no hay, incluso hay un experimento, el experimento de Rivet, que de algún modo decían que podía predecir el comportamiento antes de que la orden llegara al cerebro humano, etc. Bueno,
Para mí, y esto es lo último que voy a decir, porque esto es lo que no llegué a decir en la charla, hay algo en los seres humanos que posiblemente se entrenó también a partir de lo que fue la aparición de los seres humanos, etcétera, que es algo que podemos modelar o pensar como el axioma de elección. Es decir, es como si fuéramos computadoras con el axioma de elección que nos permite en algunas situaciones elegir o bien una cosa o bien la otra, pero de una manera no totalmente justamente algorítmica. Un poco en el sentido que decía ella de que las computadoras ahora se entrenan para que ante la misma input puedan dar respuestas diferentes y uno tiene un cierto mecanismo para poder elegir y ver qué es bueno y ver qué es no tan bueno y poder en diferentes situaciones elegir diferentes cosas. Me parece que eso es el elemento que escapa a lo absolutamente algorítmico. Pero coincido que es casi una cuestión filosófica, porque si finalmente, justo como decía antes, en un concurso literario nadie puede terminar de decir si algo fue creado por un ser humano, por un programa, bueno, hay que reconocer que se llegó por lo menos a ese grado de creatividad de algún modo, ¿no? No, un pequeño comentario que es, a ver, sabemos bastante cómo funciona el ser humano, hay un montón que no, pero sabemos bastante y sabemos que acá, voy a diferir con vos, no funciona probabilísticamente. O sea, lo que sabemos cómo funciona, por ahí acá hay alguien que se dedica a la neurociencia, yo soy curioso sobre el tema, es bastante distinto. Ahora, una cosa es cómo funciona y otra cosa es los resultados de caja negra, un poco lo del test de Turing. Visto de afuera, estamos viendo que es muy similar, que es un poco esto que vos estabas diciendo, ¿no? Con lo cual, haría como esa separación. Uno es el análisis filosófico de si esto es, no es, la verdad que es muy distinto. Ahora, de cómo, de los resultados que obtiene, ahí las diferencias se licúan. Me parece que hay que tener estos dos análisis en simultáneo. Yo voy a primero poner el contexto ante la pregunta, ya que yo vengo de la Facultad de Ingeniería, a pesar de ser graduado de acá. Entonces, lo que quiero traer es un tema que no se discutió y es el efecto sobre nuestra niñez y adolescencia. Porque hablamos del mercado de trabajo y lo quiero poner en el siguiente contexto. Yo hace décadas, como buen ludita, vengo peleando contra las pantallas en los chicos. Y como docente universitario en la Facultad de Ingeniería, una cosa que he percibido a lo largo del tiempo es que ¿cuál es el efecto de las pantallas? El efecto de la pantalla, lo que siempre le digo a mis alumnos, un orangután se puede sacar una selfie, y eso está demostrado. O sea, las pantallas están diseñadas para que la maneje un idiota. Y entonces, las habilidades que desarrollamos en nuestra niñez, que es diversidad de métodos para atacar un problema, son inhibidas por el hecho de que todos nuestros problemas se resuelven con prueba y error, que es el método por excelencia con el que funcionan las pantallas. Y hablo de las pantallas, obviamente, y la tecnología que está detrás. Y eso lo noto en la universidad. Ya en la universidad, el gran fracaso no es de nuestra escuela. El gran fracaso en la universidad, que no pueden pasar el CBC, y que lo veo en el primer año de la Facultad de Ingeniería, y el throughput de la Facultad de Ingeniería es casi nulo, no se ve quizás en esta facultad porque hay un filtro cultural, no cualquiera llega a exactas. Tiene que haber pasado por una historia cultural, que no la pasan los ingresantes de otras carreras. Una de las cosas que noto es eso. Si no es prueba y error, es memorización. No tienen ningún otro método incorporado, porque no lo necesitan para su vida cotidiana. Entonces la pregunta es, la fase que sigue, o sea, porque siempre mostramos la curva de cómo mejora la inteligencia artificial, y no estamos mostrando la curva de cómo se deteriora la inteligencia natural. O sea, el gap se va a hacer cada vez más grande. En algún momento se van a cruzar y el gap va a ser cada vez más grande. ¿Cómo va a afectar esta nueva herramienta a esa niñez que va a ser expuesta, que ya está siendo expuesta a esta nueva herramienta, que le va a impedir desarrollar sus capacidades? Esa sería la pregunta. Yo diría que tenemos que aprender como humanidad a responder a estas cosas como padres y madres
no aprendimos ya hace décadas. Y bueno, yo como madre, mis hijos no manejan la pantalla 24 horas al día, puedo poner un límite, hay un límite de tiempo por el cual puedo poner un límite, ¿no? Hasta los 18, después ya no me van a dar bola, pero 12, 13, no sé, 14, no sé, no llegaron a esa edad todavía. No llegaron. Sí, bueno, en la infancia uno puede tener control, pero tenemos que aprender a cómo controlar, hasta dónde. No lo puedo dejar analfabeto de tecnología tampoco, ¿no? El problema es que el analfabeto el que tiene que controlar. Hay otras preguntas. No, pero está bien, estaba reformulando mi pregunta. El que lo tiene que controlar es analfabeto. Los padres y madres, sí. Bueno, sí,